Amigos conspiranoicos, sean bienvenidos a la historia de Marilyn Monroe, el mayor ícono femenino del siglo XX, la rubia eterna, la mujer más deseada de la historia, el mayor ícono del estilo. Fue una de las estrellas más brillantes, pero también tiene, como historia, una de las verdades más oscuras encubierta frente a la vista de miles de personas. Por eso hoy trataremos de descubrir la verdad tras la pregunta: ¿quién mató a Marilyn Monroe? El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute el usuario Time Travel Piso Cero empezó a revelar información, sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda. Frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos El el efecto efecto. Yo no fui, güey. Yo no fui. Dime quién fue. Eso lo averiguaremos el día de hoy. Primero comenzaremos con un poquito de historia, un poquito de contexto. Marilyn Monroe no se llama así, se llama Norma Jane Mortenson. ¿Cómo? Así es, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Me acabé de desayunar. Ahí es cuando uno se dice, claro, marica, con razón, te cambiaron usted el nombre artístico. Es que sí, como que le faltaba punch, como El dirían los nombre, publicistas. es que el nombre tiene mucho que ver con los éxitos de la vida. La otra vez yo le contaba a los de otra agencia ahí, una agencia que no diré, una agencia donde hago mis freelance aparte de viajar en el tiempo. Claro, sí. Y les decía, yo me iba a llamar John Sebastian. Marica, si yo me hubiera llamado John Sebastian hoy en día sería millonario, viviría en un penthouse. O sea, mi vida sería totalmente otra. Bueno, o sea, no sé si solo con el cambio de nombre serías Estoy seguro millonario de y todo que eso, sí. pero sí, se te ve muy seguro. Pero No pues tengo pruebas, sí, pero tampoco dudas. es como lo que pasó en el capítulo de Los Simpson con Max Steel, ¿no? De Homero Simpson. Max Cuando Power, Max Sí, Power, Max perdón. Power. Max Steel es el muñeco, ok. es el muñeco. Sí. Sí. Pero el muñeco es millonario y es por su nombre. Pauta no paga. Claramente. Claro. Bueno, continúe con esta bella historia de Norma Joan. Es que esto no es cosa chica. De verdad que cuando ya se cambió el nombre, todo cambió. Pero bueno, primero decir que ella recibió el apellido del esposo de su madre porque el papá como que estaba desaparecido. En sus primeros años, ella tuvo como una infancia muy dura. Primero porque no tuvo mucho contacto con su mamá, ella no la podía cuidar. Ella trabajaba como recortadora de negativos, vivía en Hollywood, rodeada de toda esta vida de la costa, de los famosos, muy impactado por eso. Y ella no podía, como no se podía quedar sola, la mamá lo que hacía era dejarla de lunes a viernes en la casa de unos vecinos. Luego, la mamá ya como que pudo ahorrar, se pudo comprar una casa, pero no podía pagar la hipoteca completamente. Así que lo que hacían era rentar un cuarto, el segundo piso de la casa, y ahí digamos que pasó un hecho que yo creo que marca mucho de la historia de Marilyn, y es que sufrió un abuso sexual. Se quedó con uno de los inquilinos, el que vivía en ese segundo piso, abusó de ella cuando yo solo tenía 8 años, y aunque Dios. ella contó la historia, primero como que entre que no le creían y entre que necesitaban esa plata para pagar la hipoteca, pues no pasó nada. Yo creo que eso marca mucho la historia de las personas. Se dice que ella sufría de parálisis de sueño y muchos trastornos que la acompañaban en toda su vida. Aparte de eso, la mamá, Gladys, sufre una crisis mental, se le diagnostica esquizofrenia paranoide y no es un hecho aislado porque toda su familia tenía un historial de enfermedades mentales. El papá de su mamá, o sea, su abuelo, se había suicidado. Su abuela había muerto en un hospital psiquiátrico mientras le trataban de psicosis. O sea, había todo un, ¿cómo se diría? Un historial, ¿sí?
todo un Ujú. panorama de enfermedades mentales. Sí, un tema de antecedentes, ¿no? Es como De cuando te preguntan a antecedentes. ti, hey, pues, tu familia sufre de la tiroides, hay casos ¿Antecedentes de graves en su familia? Exactamente. Y es que el tema de salud mental, pues se toca muy por encima todavía, hay que ser sinceros, siempre hay un tabú Claro, todavía para hablar de salud mental. Todavía existe, y quiero que lo digan chicas y tengan mucho cuidado, es una bandera roja definitiva. Cuando un chico les diga, no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco, sí, bandera roja. eso es bandera roja automáticamente. La salud mental Alerta. debería ser algo, no, no es cotidiano, pero sí de ir frecuentemente, de uno irse chequeando. Hay muchas Yo cosas quiero que uno no entiende de decirles uno mismo y Yo necesita quiero alguien que le decirles ayude. que yo lo hice cotidiano. O sea, pues claro, no cada 8 días, cada 2, pero cada 6. Es que Voy no y sé si hago una visita, cotidiano, no sé si cotidiano es la ¿sabes? palabra, pero sí recurrente, ¿no? Sí, recurrente. O sea, Un, sí, un tampoco. chequeo, un chequeo Sí, cada tanto. exacto. Pues chicas, y chicas y chicos, yo normalmente cada 6, ¿no? O sea, voy con mi psicóloga, le digo, así está mi vida, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Y yo creo que es importante, tampoco para pagar cada mes, cada semana, porque hay que aceptarlo, no es barata la salud mental, Sí, no es barata, pero es necesaria. yo tengo una gran, em, una lucha interna y es que uno trata de mirar como, bueno, ¿en qué voy a gastar mi plata del mes, no? Pues por un lado, como que, ok, el entrenador físico. Este mes tocó no pagar entrenador físico, pero sí psicólogo. El otro mes, fue puta, bueno, es como, ¿qué hago más? ¿Cuido de mi pobre mente o mi pobre cuerpo? Y siempre gana el entrenador vodka. Y obviamente siempre hay que dejarlo el alcohol porque se ayuda para las dos. Te seca el cuerpo Y para no engordar y te ayuda a que no te vuelvas loco. Así que gana por suena lado y como lado. muchos problemas de primer mundo. No tenemos pruebas, pero ninguna, absolutamente ninguna duda de que el vodka tiene las propiedades que mencionó Camila. ¿Es verdad? Es totalmente cierto. Continuemos con la historia de Jean Mortensen, alias Bueno, Marilyn Monroe. ¿Mortinson? Sí, no es Sí, Mortensen, Mortenson. perdón. Es que suena como Morticia, pero listo. Es que, En el es, que descuento. es mi acento escandinavo, lo siento. Es verdad, listo. Resulta que ella, a ver, la mamá había sido hospitalizada y había muerto, ¿no? Bueno, muere después, pero había sido hospitalizada, queda sola. ¿Qué pasa? Llega, bueno, primero se queda como con una vecina, pasa de hogar en hogar y llega al hogar de huérfanos de Los Ángeles. Ahí pasa algo que ella después como que admitiría, y es que en su mente nace un deseo porque todo mejore, pero esto tiene un marco de que si yo fuera más bella, si yo me vistiera mejor, si yo lograra que todos me volvieran a mirar, mi vida sería como esa vida de películas, esa vida de la que está rodeada, ¿no? Los Ángeles, la mamá trabaja en edición, en corte de negativos de películas. Ella realmente nace con un deseo de, en ese mundo, en ese marco, mi vida sería perfecta y no la horrible realidad que estaba viviendo, ¿no? O sea, hay que saber que Ujú. ser huérfano no es fácil en ninguna realidad. Abuso, abandono por parte de la madre. Ella en algún momento admitió que no tenía contacto con su mamá, que inclusive no había como muestras de cariños como abrazos o picos, porque se veían solo los fines de semana y muchas veces era simplemente como, mamá está cansada, por favor no haga ruido, ¿sabes? Esa escena que vemos en esas películas así fuertes, o sea, esa vida horrible de las películas, sí era la que le tocó a ella. El tal es que con 16 años, ella entra en una coyuntura, y es que de ir de casa en casa, ella no puede salir libre totalmente hasta los 18, a menos que se case con mínimo 16 años y ya el gobierno la considere como una persona, una adulta ya y puede sustentarse, bueno. Que Entonces se ella, emancipe. sí, Ah, la emancipación, sí. pasa que ella, en una de estas casas, ella resulta viviendo mucho tiempo con una de las mejores amigas de su mamá. Y ahí conoce a un vecino y dice, no, esta es mi oportunidad. Se casa por primera vez con solo 16 años. El esposo tiene 21, él trabajaba en una fábrica, luego entra como a la marina y ahí ella consigue trabajo en la misma fábrica en la que trabajaba él. Desde ahí es que llega como a su improbable entrada al mundo del modelaje, porque resulta que va un fotógrafo a hacer como una sesión de las chicas en las fábricas, ¿no? Ahí hacían un tipo de como de cosas de armamento para la marina, bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces recuerden que estamos en los 30, esto es crisis mundial, bueno, la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, bueno, empiezan como a notificar todo esto que está pasando en la industria
y el fotógrafo dice, oiga, usted es muy guapa, me registra increíble en cámara, ¿le interesaría hacer una sesión de fotos fuera de esto? Ahí no pasa nada raro, lo que pasa es que empieza a tener como su primer contacto con la vida de los Artística. artística. Desde ahí empieza a hacer como, empieza a estudiar, empieza a tener papeles pequeños, hay un montón de cosas y lo primero que pasa es que el esposo le dice, oiga, si usted no deja de actuar, si usted no deja de hacer esto, yo me divorcio de usted. Ella conoce a una gente que le dice, oiga, pues primero que todo, ser actriz en Estados Unidos no es tan fácil. Y en ese momento las mujeres no tenían papeles tan importantes, no eran tan famosas como los hombres. Le dice, si usted realmente quiere triunfar, primero cambie un poquito su estilo, ahí es donde se vuelve rubia y la vaina. Ujú. Y ¿Qué? ¿No ser- era rubia? No es rubia. Nah, se nota que no es rubia, eso sí. No se nota tanto. Yo pensé que sí era medio rubia, pero era peri castañito oscuro. Por Aparte, dos. yo quisiera saber más, bueno, ahorita investigaré mientras Camilo nos cuenta más de sus raíces, ¿no? Porque tiene una belleza, si bien no voy a decir, oh, no, es que no parece gringa, por decirlo así, tiene una belleza muy particular ella. Ella es una chica que claramente destaca, y no solamente por los cambios que se hizo, igual, claramente tiene una belleza natural, ¿no? Sí, sí, sí. Es total, es muy tiene linda, belleza una natural. sonrisa pícara. Yo creo que también esa confianza arrasadora, ya aquí hablando desde la cultura pop, eso era muy llamativo, güey. Tus papeles también eran feministas, güey, ¿no? Sí, pasa algo Mm. y es que ella en realidad no era, tenía muchos problemas de confianza, era un poco tímida, pero yo creo que era muy determinada a lo que quería hacer. O sea, al comienzo ya tiene que tomar un montón de clases de actuación, algunos estudios la apoyan. Bueno, aquí lo que pasa es que ella rompe su matrimonio, pero esto es algo que va a pasar mucho en su vida porque es un ir y venir de fracasos amorosos muy sonados. Ella estuvo con el escritor Arthur Miller, que escribía también para una obra en la que ella actuó, una película. También estuvo con Joe DiMaggio, que era un beisbolista. El Obviamente señor tuvo- beisbolista. Ujú. Esa es Tuvo- la tarjeta rara de conseguir. Esa es la tarjeta rara. Yo lo conozco es Mm. por eso, porque sale en muchas películas y series como La Tarjeta, no sé qué, bueno. Sí, la tarjeta que vale un platal. Sí. Ajá. Tuvo varias aventuras amorosas extracoyuncales. Muchos obviamente conocerán la de John F. Kennedy. Pero también, ¿Cómo? No, mentira, sí. Sí, ¿no? claramente, Y el Happy Birthday. Esa historia, yo sé que vamos a llegar allá, es bien perturbadora, como esta diría historia un podemos colega. tocarla porque sí marca mucho el descenso de la vida de Marilyn Lee. Sí, podemos tocarla. Tenemos, yo la tengo muy, muy bien documentada, cómo ella llega al descenso mental con todo lo que estaba pasando con John F. Kennedy, pero bueno, lo veremos más adelante. El tal es que alrededor de todo esto empiezan a haber muchos problemas. Cuando ella entra al mundo del cine, bueno, tiene que ver con algo que se llama el sofá de reparto. Y es que para tomar un papel, muchas veces el productor o algún director le dice, bueno, ¿por qué no vas a mi yate este fin de semana? Damos un paseíto y lo hablamos a ver cómo puede ser. Eso le pasa a ella y ella dice, ni por el carajos, haga lo que quiera. Ahí le rompen uno de sus contratos. Pasa que uno de sus maridos también como que enfermo. Bueno, ahí todo este tipo de cosas que le están pasando la lleva a su primer intento de suicidio y a ver a un psicoanalista. Esto pasa a Ok. mediados de los 50. Se dice que hoy en día, si ella estuviera viva, podríamos diagnosticarla con depresión mayor, trastorno bipolar y o trastorno límite de personalidad. Son como algunos de los diagnósticos que se le podría dar hoy en día. Obviamente en ese entonces no era tan así, ¿no? Digamos que no estaba tan avanzada la... Era histeria. No, ya no eran los tiempos de histeria, y no en ella en estos casos exactamente, Sí. pero sí. Ahora bien, este tema del límite de personalidad es el que científicamente es el de la personalidad múltiple de ella, ¿no? O se No sé si acerca a es- eso, ¿no? Según se sé, ¿no? acerca, pero no sé si es tan así. Yo quiero Tendríamos que llamar decir, a la experta. sí, debimos haber llamado a Alex. Así que Ujú. vamos a hacerle la pregunta a Alex después y si algo intentamos subir una story con un pequeño análisis, que ella nos Estaría mande un chévere. audio o algo. Sí, voy a hablar Estaría con muy ella. chévere. Incluso antes de entrar a grabación estábamos charlando. Entonces yo creo que le voy a pedir ese fa.
Cuenten con eso. 1 o 2 días después del lanzamiento de este video le voy a decir, oye, cuéntanos un poquito qué piensas de la mentalidad de Marilyn Monroe, de su estado mental. A ver qué nos dice la experta. Sería del carajo. Yo aquí les voy adelantando un poquito de lo que se va a ir como enredando la vida de ella. Y es que ella después de un tiempo contrata a otro psicólogo que le recomiendan, el doctor Green. Y él llega todo muy alrededor de este amorío de John F. Kennedy. Obviamente para nadie es secreto que ella estuvo con él. Ya hay, o sea, creo que es demasiado popular y creo que es lo que la gente más sabe sobre eso. Sabrá la historia que nos contaba un poco Jorge del Happy Birthday, Mr. President. Bueno, todo esto. Y de quien ya hablamos en el episodio número 2, que también tuvo una muerte muy misteriosa, ¿no? Lo que muchos no saben es que en ese entonces él no era presidente. Él era un senador que iba a carrera a ser anunciado como candidato electoral. Y eso es algo muy importante porque claramente ser presidente y tener como esa inmunidad que te da el título a ser candidato hay un trecho gigante. Tienes que cuidar tu imagen, tienes que cuidar qué se dice de ti, estás en campaña y cualquier cosa puede afectar. Tener un amorío siendo un candidato seguramente mucha gente no lo ve bien, obviamente con razón. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Bueno, les voy a resumir un poquito lo que pasa con lo que mencionaba Jorge del vestido. Resulta que ella empieza este amorío, pero hay una tensión muy fuerte por lo que les digo, ¿no? Ellos querían ocultar esta verdad. Por lo que en algún momento John F. Kennedy decide decirle como, oiga, ya no va a hablar con nosotros, no solo él, sino su hermano Bobby. Hay un montón de personas que vamos a ver más adelante que están involucradas, y yo creo que es lo que hace grande este misterio, y es que hay demasiados agentes involucrados en esto. Y ella en un momento decide como amenazar a los Kennedys y decirle, oiga, yo sé muchas cosas de ustedes. Yo sé cosas. Yo sé cosas, exacto. Y si no me dejan... Yo soy esas cosas. y ojalá, En pero parte. Es en parte, pero yo creo que es muchísimo más información que obviamente si uno comparte vida con alguien, entre charla y charla, o yendo a eventos, yendo a cosas, Entre uno se entera cama de y muchas cama. cosas. Ay. Exactamente. Sí, no, hay que aceptarlo. Aparte, creo que entre la verdad y lo que se habla en cámaras y lo que se supo y toda la palabrería, Marilyn sí tenía una traga, como decimos aquí en Estaba Colombia. tragada. Estaba tragada, estaba enamorada, flechada. No sé qué tenía John F., güey, pero es un personaje, ¿no? Es un gran personaje. Su muerte también es una un cosa... personaje, sí. Ujú. Y el man yo creo que tenía un problema también psicológico. O sea, se sabe que él, aparte de todo, era mujeriego, era muy manipulador, y no solo le provocó una crisis a Marilyn, sino también a su esposa Jackie, y no era como su única amante, ¿no? Esto se supo después, y a cada una de las chicas como que les generó, yo creo que tenía esa mezcla tóxica entre soy un buen tipo, pero no lo suficiente para darte estabilidad. Soy un buen tipo que te da como una droga, dosis, pero te voy quitando. Entonces, Pero ahí no sé, define buen tipo. Sí, pues, porque me parece red flag igual, ¿no? Sí. no, o sea- claro, es un red flag, claro, esto es un estereotipo. A ver, yo no lo conozco, pero muchas veces he escuchado a mis amigas hablar de este tipo, el nice guy, que es como que es caballeroso, es atento, es bueno contigo, pero a la final nunca te da estabilidad, y lo que hace es darte como esas pequeñas dosis de, ay, sí, qué lindo, pero nunca te da. Eso me sonó a, ¿sabes? En un grupo de 3 siempre hay un nice guy. Y si no lo conoce, eres tú. Ojo, Camilo. ¿Eres el nice guy? Sí, sí lo es. Sí, es Yo porque a mí creo- me trata y a Cumple el veces no perfil. me habla. Yo A creo veces que me habla muy podría bonito, hacerlo, pero por y eso después prefiero no. no hablar con nadie. Prefiero quedarme aquí en mi sótano y resolver mis problemas con mi psicólogo. Haces bien. Don Ahora bien, Porta. también quería contarles que sí he escuchado lo de eso se llama el sistema de recompensa variable. Digamos que hay ciertos estudios, no quisiera hacer la comparación, pero tengo que, y lo siento a quien sea, porque también aplica a hombres y mujeres en general, y es que hay estudios donde
los seres vivos, animales y personas, se ven redituables y se ven obsesionados con cosas que les dan recompensas variables. Entonces, Claro. hacían la comparación como con hámsters, ¿no? Entonces van y dicen, cada vez que el hámster iba a comer, le daban un choque eléctrico. Entonces el hámster decía, no, pues a la verga, güey, no va a comer. ¿Sí? Sí. Y después había uno donde a veces no le daban ningún choque y eventualmente el hámster se cansaba de ir a comer a esa zona, ¿no? Y había una tercera zona de ejercicio donde ocasionalmente les daban choques y se obsesionaba con la comida. Se obsesionaba con la comida. Se obsesionaba, o sea, seguía intentando porque no sabía, o sea, como el riesgo era como, oiga, sí, de pronto no, de pronto sí. No, ya no habían otras variables que le importaran como, oiga, marica, la comida sabe a lo mismo, ¿sabe? Como mi gato, weón, que es como, o sea, güey, llevo 6 meses comiendo esta basura, no voy a seguir comiendo, ¿qué te pasa? Ujú. Si le electrocutara a Aslan, cosa que no va a pasar, es más fácil que él me electrocute a mí. De pronto se interesaría más. Confirmo. Sí, es muy probable. Wow, eso está fuertísimo. Habría que hablarlo más a detalle porque yo había escuchado el del recompensa, ¿no? Cuando tú generas estos hábitos de asociar cosas con otras, como un estímulo con una recompensa, y entonces cuando tú das, ¿El de Pavlov? creo que es ese, sí. Sí. Que ya las personas, entonces, si tú haces un sonido, te generan como algún deseo por ese estímulo, por esa recompensa, ¿no? Como los sonidos o ese tipo de cosas, bueno, como el tipo de amaestrar a diferentes animales con conductas de recompensa y estímulos. Pero eso está buenísimo, yo no me sabía eso y yo creo que eso es lo que pasa. Y aquí voy a decir algo que creo, que no sé si esto esté comprobado, pero yo siento que todo esto es un residuo social del que somos víctimas también nosotros, o sea, digo nosotros como hombres y también obviamente las mujeres. No quiero ponerme en el papel de víctima, pero lo que quiero decir es que esto no es intencional muchas veces. Yo creo que la sociedad hace que los hombres seamos culpa o seamos víctimas del machismo, que nos dice tienes que actuar de cierta forma o cierta cosa, porque eso es lo que se supone que debería ser, y de pronto actuar de otras maneras no, y ahí tiene que ver cuando uno dice como no puedes actuar como de una manera mucho más sensible, porque pues que mariquita, y te enseñan a odiar como esa admitir que también eres así, ¿sí me explico? Como esa feminidad que debería haber en el hombre. Te miran raro cuando pides cócteles en los bares. A mí me encantan los cócteles, yo no me sabía esa, y me encanta la cerveza, pero también mucho los cócteles y no me sabía esa. Chicos, quiero decirles que a mí también me fascinan los cócteles y que con mi exnovia yo salía mucho con ella y siempre pasaba ese tema del estereotipo. Ella se pedía siempre un padrino o cócteles de ese tipo y yo siempre pedía el más bomboso que podía, ¿no? Como el ángel de fuego. Y uno miraba y era Sex and the Beach. Y siempre era como le daban mi cóctel a ella y yo me quedaba con el padrino y yo decía, ¿en serio? Siempre, nunca me pasó esa, pero eso son cosas que la sociedad hace inconscientemente y está mal, o como cuando, digamos, a mí me pasa que salgo con mi novia y entonces ella pide la cuenta y ella paga y de repente me dan las vueltas a mí, yo como, no, ¿sabes? Como que siempre es hacia uno el que le dan la cuenta, no sé qué va a hablar, y yo digo, como, no, es de ella, o antes inconscientemente yo la recibí y ahora he optado por decir, no, es ella, porque es como marica. Eso es impresionante. Yo te quiero decir que ayer salí con una amiga y mi amiga me invitó a almorzar. Literal me dijo, no, o sea, ¿sabes? No quiero que pagues. Cogió la factura y la pasó ella, ¿sí? Sí. Marica, y la mesera me vio con cara de mantenido. Y yo con cara de marica me está invitando, o sea, ¿qué quieres que haga? O sea, lo único que quiero pero que no me les lo digo, digas así. Exacto, no me mire así, güey, porque me siento juzgado. Bueno, para resumir, porque creo que estamos ahondándonos un poquito, para que la gente investigue, igual lo pondremos en los show notes, el experimento de los animales de la recompensa variable es la caja de Skinner. Vamos a poner una imagen, y es un tema, pues, bastante interesante, pero vamos a continuar con lo de Marilyn, porque pues creo que nos quedamos en ratas y en cócteles bombosos. Sí, total. Bombosos. El tal es que, bueno, para resumir un poco lo que contaba Jorge de esta cantada, es que ella al cortar con
con John F. Kennedy hace que sus problemas de ansiedad, bebida, depresión se incrementaran poco a poco. Y en un evento que se está organizando para el cumpleaños del presidente y una recolección de fondos, Marilyn Lee trata de hacer como un acto de desesperación y hace una sorpresa. Ella se manda a hacer un vestido que es increíble, pueden buscarlo, seguramente puede salir como el vestido más triste de la historia, porque claramente va en un contexto en el que ella está en el fondo de su estabilidad mental. Y ella dice, voy a ir ese día de la recolección que está organizando el Partido Demócrata, y le voy a hacer una presentación. Todo esto bajo esa tensa relación que existe cuando ya los Kennedy la están rechazando, ¿no? Entonces ella dice, no me importa, yo voy a ir, así me amenacen, o sea, lo que sea, y me va a presentar. A la final, ella sí va. En el evento, ella llega como con un abrigo blanco así, súper, no sé, como pomposo, pero en el escenario se lo quita. Y tiene un icónico de Jean-Luc basado en, bueno, el tal es que es una seda que le queda muy al cuerpo, lleno de cristales Swarovski. Y el vestido tiene el mismo tono de piel, lo que hace que en cámara y a lo lejos se vea como totalmente transparente y solo con diamantes brillantes, ¿sabes? Como si estuviera ella llena de diamantes brillantes en toda su piel. Para lograr ese efecto, inclusive el vestido fue hecho como sobre su cuerpo. Y ahí es en ese momento en el que frente a todo el mundo y frente a las cámaras, con una estética no tan chévere porque ella aparentemente está drogada y borracha, empieza a contar el Happy Birthday Mr. President. Todo se quería hacer como algo muy También se le dice que es el vestido de la venganza, también he escuchado, sí. Pero no estoy seguro. Ahora, ¿cómo es? Tip o cosa importante que a nadie le importa, de Jorge. Este vestido lo usó este año 2022, que va a salir este episodio, Kim Kardashian. ¡No! Sí, ella pidió que fuera adaptada. Mentira, sí sabía. Se lo pidió a los dueños oficiales, que creo que se llaman Ripley's Believe, ¿no? O sea, el típico programa de Ripley, créelo o no, que es un programa estadounidense. Aunque usted no lo crea. Esa es la versión latina, aunque usted no lo crea. Son los dueños del vestido y pues pidió, básicamente un préstamo, me imagino que un alquiler, mejor dicho. No lo dañó ni nada, pero pues lo mandó a adaptar. Entonces digamos que tanto Marilyn le heredó un poquito a Kim Kardashian el vestido. Ahí les cuento. Sí, y es que ese vestido ya había sufrido como algunos daños y cosas. Me imagino que desde ahí ella dijo, yo lo arreglo, hago lo que sea, pero déjeme usar, una locura. Entonces sí, esa es la escena que tal vez muchos recuerden de Marilyn Lee, pero que tiene una historia muy triste detrás. Pero bueno. Oye, eso no lo sabía. Y aparte que tuviera cristales Swarovski, diablos. Sí, hay platica, ¿no? Obviamente Aparte que se le veía una cosa de loco. O sea, literal es que lo hicieron sobre su cuerpo. Si tú ves las fotos, es como... Diablos, es como si no llevara nada puesto. Es como Ned Flanders. Piensa en la Biblia Ned. Marica, aparte ella tiene un cuerpo muy lindo, ¿sabes? No se siente formado como pues las bellezas actuales. No quiero sonar como en mis tiempos todo era mejor, pero no sé, se ve muy linda, muy natural, ¿sabes? Como trozudita, sabrosita, no sé. Pero marica, el vestido se ve precioso. También dejamos una fotico ahí. Yo una vez tuve una charla con un amigo mutuo que tenemos sobre sus estándares de belleza, que yo creo que siempre han atormentado a las especialmente a las mujeres, y que este tema de decir antes era mejor o ahora es mejor o cosas así, lo que yo siento, lo que yo comenté esa vez, es que cavaba más ese hueco de que nunca va a ser suficiente, ¿sabes? No importa si antes era más así o más Es así verdad. o más allá, siento que lo que hacen ese tipo de cosas es simplemente ahondar en la insuficiencia que le creamos a una persona de tener una estética aceptada más allá de la sociedad por los hombres. O sea, más allá de que nadie lo haga por un tipo, sí se genera ese... O sea, ¿sabes? Yo no creo que una mujer diga, me va a vestir así por alguien, por un tipo, y estoy seguro de que nadie dirá que es así. Sí se genera un comunitario de lo que es bien y lo que es mal. Entonces es muy fuerte, pero bueno, será tema para otra conversación. Lo que sí pasa es que,
como ya les había adelantado, pues todo esto se empieza a romper, ¿no? Esta relación con John F. Kennedy. Y en ese momento que él está tratando de lanzar como su campaña y que mucha gente ya sabía, ya era un secreto a voces en el círculo más social de que existía esta relación, y aquí es donde entra Frank Sinatra. Frank Sinatra es una de las personas que le recomienda el psicólogo a Marilyn Monroe, el psicólogo que tiene en ese entonces y que la va a acompañar hasta el final de su vida. Hay como muchas personas que tienen que ver, y él genera una reunión como en pro de los Kennedy, que eran muy amigos de él. En esa reunión, otro senador, John Mathers, que es muy amigo de Kennedy, dice que el verdadero objetivo era hablar con Marilyn sobre ponerse un freno y no hablar demasiado sobre esto, porque iba obviamente a ver cómo afectar obviamente las relaciones públicas de John F. Kennedy, ¿no? Marilyn sabía que había una conexión de Sinatra con la mafia y que aparte Sinatra como que había hecho unas alianzas para ayudarle a JFK en sus próximas elecciones. Entonces aquí se empieza como ya a enturbiar muchas cosas, ¿no? Semanas después de esta charla, ella sufriría su tercera caída por sobredosis. Sin embargo, ella como que seguiría su relación con Kennedy, lo acompañaría a sus viajes. Hay una escena que es muy famosa, tal vez algunos la hayan visto, en el que ella sale con una peluca negra y unas gafas de plástico y se hace pasar por su secretaria para poderlo acompañar todo el tiempo. Y ahí nace como un nombre que yo no conocía tanto, y es como un código clave que ella le dan para poder llamar a la Casa Blanca y como que no ser detectada, y es como Miss Green. Ok. Una locura. Entonces, ahí empiezan a ver varias cosas raras. El Dr. Grinson, que es el psicólogo, es el que es el mismo de Sinatra y de varias personas. Aparte, él, como veremos más adelante, tiene una estrecha relación con el partido y con cositas oscuras que ya les contaré en las teorías de quién mató a Marilyn Monroe. Por otro lado, ella, cuando se empieza a romper esa relación con Jack Kennedy, se empieza a hablar mucho con Bobby, como le dicen al hermano de Kennedy, y empiezan a verse mucho. Ella se va a vivir digamos que ya en este momento está viviendo en Nueva York para tener como más esta relación con esta vía política. Frank Sinatra obviamente, Nueva York totalmente, pero ya se devuelve a Los Ángeles, y Bobby visita como que muy frecuentemente a Marilyn en ese entonces. No se supone que haya algún amorío, pero sí una cercanía muy muy fuerte, como unos amigos demasiado, no quiero decir íntimos, pero es que son íntimos de confesarse cosas, ¿sabes? No, sí, cercanos, son íntimos. cercanos. Bueno, cercanos. Cercanos. Lo que pasa son es que, íntimos, lo que pasa es que a veces la palabra como que se malinterpreta, ¿no? ¿sabe cuál es el problema? Pucha, voy a empezar a divagar, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la sociedad no acepta o no ve del todo natural una amistad cercana entre hombre y mujer. Es verdad. Yo tengo amigas Befis. y es como, man, no pueden ser amigas, usted le tiene ganas. Yo he estado últimamente pensando What the fuck? mucho sobre eso, porque siento que hay momentos de la vida en que todo eso se empieza a tergiversar, ¿sabes? Como que la gente lo ve mal, incluso dentro de algunas relaciones se empiezan a generar tensiones, y no digo tensiones sexuales, sino todo lo contrario, tensiones negativas, porque podría haber una tensión sexual, y eso es horrible. He estado como planteándome mucho sobre eso y sobre qué tanto uno conduce o no conduce, o pequeñas cosas hacia esos momentos, y en decir que hay una línea en la que usted dice, ok, uno puede estar molestando y no pasa nada. Marica, estás enredando toda tu vida y todas tus amistades por eso. Pero es por el estereotipo, ¿sabes? Es como Es el que, estereotipo. literal, yo he escuchado la frase, no hay amigos hombres Yo también he de escuchado parte sobre de las eso. mujeres. Ujú. Siempre la he escuchado y es como, o sea, no creo que no exista. Voy a ser sincero, es muy escaso. No hablemos mierda, en que los manes casi siempre tenemos dobles intenciones. Yo no soy una persona de dobles intenciones, pero sí creo que todo el mundo las tiene, y los manes caen en eso, güey. Casi nunca se ofrece una amistad sincera por parte de nuestro género, hay que ser sincero. Pero sí los hay, y yo creo que estas chicas de nuestras oyentes podrán decir, sí, yo tuve ese amigo, güey.
Sí, seguramente sí. Y yo creo que, a ver, voy aquí a decir lo primero que pensé y es, yo creo que es de trazar esos límites de la amistad y tenerlos bien claros como individuos y como pareja en la amistad. Me explico. Si uno está eh, con una amiga, un amigo, uno debe tener claro hasta dónde llega ese límite, porque siento, creo yo que lo que pasa muchas veces es que si se da esa como pequeña brechita en que algo puede pasar, como que pasa, y baila, ahí ya se rompió el límite. Entonces tengo que tener muy claro como individuo y como personas, como marica, ya ni siquiera, o también entender el cómo ver a la otra persona, ¿no? Como, pues, marica, yo estoy claro que la veo como una amiga, entonces por ende es imposible que se pueda llegar a ese límite cruzable porque simplemente no existe en este espectro de la amistad, ¿no? Sí, no, esto es una No sé, conversación que estoy creo divagando. podríamos, exacto, podríamos hacer un live de esto, pero esto es otro tema, es más, es poco conspiranoico, es más Un poco sentimientos cuestionable. humanos, pero Sí. yo sí creo que la amistad es muy moldeable, weón, y de la amistad al amor tampoco hay mucho, Ujú. al Bueno, amor romántico, o sea, es otra cosa, ¿no? Sigamos con Marin Lee porque creo que seguramente aquí, pasó algo similar. aquí comienza, aquí comienza la parte más conspiranoica del tema. Y es que Gracias a Dios. todo esto es para darles un poquito como contexto e historia de cuál era su vida, qué era lo que estaba pasando. Y obviamente siempre su muerte fue llena de misterio durante hasta hoy en día. Ahorita se va a estrenar una serie en Netflix. Yo espero que este podcast les sirva para tener algunos detalles. Seguramente en Netflix les van a ahondar mucho más porque yo para escribir este podcast me he escuchado como más de 2 horas de informes, he visto videos y hay muchas cosas que dejé por fuera, pero que voy a tratar de tocarles, digamos, de darles una pequeña entradilla para que entiendan todo lo que estaba pasando, porque hay No, no, muchos misterios alrededor. no debiste haber dicho 2 horas de informe, suena que viste una película y ya. Sí. Una Sí, no, tú película, no. di 22 horas, güey. Suena mejor. No, lo que pasa es que Es que muchas de suena las que cosas viste la película de Ana de Armas y ya, güey. Pero ¿es seria o es más documental? que yo entienda es totalmente seria, es como es tipo que empiezan a tener tipo de tener que entrevistas. Yo la película no me la vi, pero es que muchos de los informes de audio son cápsulas de 30 o 45 minutos. Entonces Ok. me dan más de 2 horas de escuchar estas teorías que hay. Pero bueno, aquí comienza el tema. En 1985, la BBC quiere hacer un documental sobre la misteriosa muerte de la actriz. Ahí es cuando entrevista a Eunice Murray, que es el ama de llaves, que se supone es la persona que encuentra por digamos que descubre lo que está pasando, porque ella vive con Marilyn y le dicen que se quede ese día a dormir con ella. Cuando las cámaras se apagan, ella la están entrevistando y ella está diciendo lo mismo de siempre, no, yo a las 3 de la mañana, no sé qué, llamé al doctor, bla, 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 bla. Ella, cuando se apagan las cámaras, dice algo que sorprende a todo el mundo y que nunca nadie había dicho hasta ese momento, nunca nadie había dicho que esto tenía algo extraño. Pero ella dice, ¿por qué a mi edad todavía tengo que encubrir esta cosa? Eso quedó grabado en sonido. Y ahí es donde se empiezan a volar la cabeza de todos de qué es lo que está encubriendo, ¿no? Y hay 3 teorías y un bonus que voy a decir al final de lo que pudo haber pasado. Número 1, una sobredosis accidental que fue escenificada como suicidio porque sus médicos querían protegerse de acusaciones por mala praxis. Ok. Que casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Con Michael fue similar. Se supone que Sí. puede ser así, exacto. Ujú. Yo creo que esta es una teoría que está hecha para encubrir otras cosas, pero bueno. Número 2. Fue asesinada como parte de una conspiración comunista para espiar a los Kennedy. Y esta Putos me comunistas. encanta, pero es muy, muy profunda. Número 3. Bobby Kennedy, el hermano, organizó el asesinato de Marilyn Monroe para proteger la reputación de su familia. ¿Cómo las Similar ven? al caso de Lady. Sí, Similar. claro que bueno, ni en comparación, lo que pasa es que la reputación de los Kennedy no es que hubiera podido hundirse más con Marilyn, ¿no? O sea, Claro, y ya les no voy a está... contar por qué, porque es que una cosa es tener una reputación de, ay, es que salió con un amante, y otra cosa es ver las cosas políticas que están pasando ya hacia los 50, la Guerra Fría, Ujú. secretos de Estado, aquí se empieza a involucrar la CIA y el FBI, ¿sí? Ya no es decir como, ay, tiene un amante, es ver los secretos que tiene un presidente cuando llega a ese poder, porque una cosa es ser senador
y otra cosa es tener acceso a lo que pasa cuando uno es presidente, ¿no? Y a él ya lo mataron en una situación muy oscura y no se sabe por qué. Entonces, ¿por qué también al amante? ¿Mm? Bueno, eso sí, bueno, sí, caray. Es No, que no se pueden dejar cabos sueltos. Es que Claro, si ustedes se entonces, ponen a verlo, de pronto John F. Kennedy sabía algo que no tenía por qué saber. Y pues al parecer el tipo era como muy comunicativo, ala. más allá de que no tenía por qué saber, que de pronto sí, es pues que es el quería presidente de los ceder con Estados esa Unidos. información. Pues ya lo Exacto. sabía, sí. ¿Ya era? Eh, Ah, pero bueno. sí, Sí, yo creo, ¿no? sí. Pues igual, en es ese que entonces estaba haciendo debe manejar campaña, luego información iba para sensible. presidencia, tenía información sensible y luego ya cuando es presidente es asesinado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, comencemos por la primera teoría. Esa noche, lo que se sabe es que Marilyn llevó a su habitación un teléfono, habló con amigos y conocidos, todos dijeron que ella estuvo totalmente consciente, nunca pareció drogada o deprimida y por lo tanto nunca hubo señales de considerar el suicidio. A las 10:30 hizo su última llamada a su amigo Peter Lawford, el marido de Patricia Kennedy. Durante esa llamada algo pasó, se quedó dormida o algo y dejó de responder. A las 3 a.m. Eunice Murray, la que era la ama de llaves, se despertó y se dio cuenta que la luz de la habitación de Marilyn estaba todavía encendida. Pero ella no respondía. Llamó al doctor Grinson, que era el psicólogo, quien entró por la ventana del dormitorio y la encontró muerta con el teléfono en la mano, junto a un frasco vacío de sedante butil y un frasco casi vacío de otro sedante, hidrato de cloral. Grinson llamó al médico de cabecera de Marilyn, el doctor Einberg, quien acudió y la declaró oficialmente muerta. Eso se supone que hay dos versiones, una que pasa a las 3 y pico, pero hay otra versión que dicen antes que es a medianoche. A las 4:25 am la policía recibió el llamado de Murray Grinson y el doctor dijeron al investigador Lehman que el cuerpo de Marilyn fue encontrado a medianoche. Entonces ahí es donde empiezan a haber una serie de 4 horas y siempre hubieron declaraciones que nunca concordaron. Y entonces esas 4 horas dejan como qué fue lo que pudo haber pasado entre ese descubrimiento del cuerpo y la llamada de los policías. Obviamente nunca ninguno de ellos supo explicar realmente qué fue lo que pasó, porque empiezan a entrar un montón de cosas que ya les voy a contar. Cuando los investigadores interrogaron a Murray, que era el ama de llaves, a Brinson y a Elberg, cambiaron sus historias para decir, no, lo que pasa es que nos encontramos a las 3 de la mañana. Esa inconsistencia de pruebas es lo que hace que la policía empiece a decir, aquí empieza a hablar algo raro. Sin embargo, lo que se dice al final es que fue un suicidio y nunca abrieron una investigación oficial. Sí, la confiable, güey. Sí, suicidio. Pasa que uno de los personas que hacen la autopsia, el tanatólogo Thomas Noshi, no halló ni restos de barbitúricos en el estómago, que estaba totalmente vacío. Él dice, se encuentra casi totalmente vacío, no se encuentran residuos de pastillas. Lo que él dice realmente es como no residue of pills is noted, es lo que era nota como en esa acta oficial. Sin embargo, lo que se dice a la prensa al final es que se habría tomado 40 cápsulas de Nembrutal, por lo que se trataba de un probable suicidio de sobredosis. Otra persona, el sargento de policía, que ya había visto muchas veces, había tenido que ver por vivir en Los Ángeles escenas de suicidios con sobredosis, dice, todo parecía muy perfecto, como de película. Su cuerpo parecía movido, no había rastros de vómito ni residuos de pastillas alrededor de su boca. No había ni un solo vaso de agua en la habitación y el ama de llaves declaró no haberla visto salir en toda la noche. Vaso de agua para tomarse las pastillas, no había como vómito que normalmente pasa cuando las personas sufren de sobredosis o al menos como actos físicos que declaran que eso haya pasado. No había residuos de pastillas como que cerca de donde se las tomó, pastillas por ahí tiradas, como que todo parecía muy escenificado. Sin embargo, a la final se dictaminó que la causa de la muerte fue un probable suicidio. El informe inicial del forense señalaba que los moretones en los brazos, que había moretones en los brazos y en las piernas y en las caderas de Marilyn que surgirían violencia. Todo eso se descartó. Aparte, se dice que en la página del informe que decía sobre esos moretones desapareció y jamás se encontró. Otra curiosidad es la doble lividez del cuerpo. La doble lividez
Mm. o más bien la lividez, es cuando la sangre se asienta por las horas posteriores de la muerte. Entonces, obviamente, si tú te mueres acostado, la sangre que ya no está circulando empieza a bajar y empieza a caer en esa parte sobre la que estás recostado, se Acostado. aparecen Ujú. manchas y moretones, ¿no? Eso es En lo la que se ve espalda, como... digamos, si estás acostado boca arriba, supongo. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que pasa es que ella aparece con dos lados diferentes del cuerpo. Por un lado, la espalda, lo que se dice es que ella murió boca arriba y luego, horas después de la muerte, aparece lividez en el estómago, que fue como fue encontrada, porque ella fue encontrada boca abajo, envuelta en unas sábanas, con el teléfono en la mano y bueno, con lo que les decía en la habitación de ella. Entonces se supone que la movieron. Mm, Sí, claro. O sea, hay indicios de que fue volteada, la movieron, cambió respecto a su posición original de muerte. Exactamente. Entonces aquí es cuando se dice que supuestamente ella sí murió y durante esas horas que ella, bueno, que murió em, como por estos casos, pero que el ama de llaves que fue contratada por el psicólogo es la que llama, la mueven y empiezan a hacer todo como que ella se suicidó, pero en realidad había sido como una mala praxis de sus médicos. La teoría número 2 tiene que ver con ellos y tiene que ver, como les decía, con la conspiración comunista que involucra a sus médicos y al ama de llaves. ok. Pasa que mucho antes de que Grinson y Murray, Grinson es el psicólogo y Murray el ama de llaves, se relacionaron con Marilyn Monroe, ya se conocían de otro lugar, y es el Partido Comunista. Tun, tun, tun. Mm, Resulta que los registros muestran que no solo Grinson y Elmer, que era el psicólogo, el médico, em, como de cabecera de ella, eran activos en el Partido Comunista, sino que habían servido juntos en el comité del grupo profesional de médicos del partido. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Resulta que No, es Grinson, bastante turbio. claro, obviamente en esa época además estamos hablando casi de los 50 o entre, bueno, ya cuando ella muere, ya es después, en el 60, pero estamos hablando todo en un escenario de la Guerra Fría donde todo esto es demasiado importante. sí, claro, aquí hay intereses nacionales e internacionales, ¿no? Porque estamos hablando de las dos hiperpotencias y los dos modelos, capitalista comunista, o sea, hay muchas cosas en juego, o sea, a riesgo de sonar conspiranoico, pero pues hey, estoy en el podcast adecuado, ¿no? Ujú. Claro, Orden mundial. orden mundial, por ejemplo. Ujú. Orden mundial. Entonces, resulta que Grinson era comunista, pero no un comunista como raso, común y corriente, sino que según un agente del FBI entrevistado por uno de los biógrafos de Marilyn Monroe, dice que Grinson participó en la Internacional Comunista, un grupo revolucionario ruso que promovía el gobierno comunista mundial antes de su disolución en el 43. Pasa que ahorita es difícil verificar esta información porque hay 40 páginas del expediente del FBI que hoy en día no se han hecho públicas por esta norma de seguridad interna, ¿no? Pero que en unos Ujú. años podremos ver cuando se desclasifique y saber exactamente qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Sin embargo, el simple hecho de que Crimson tenga un expediente tan grande en el FBI ya lo hace muy sospechoso. O sea, Totalmente. porque el FBI tiene 40 páginas de expedientes de un psicólogo. Sí, es verdad. Entonces, eso hace es que podría estar mucho más involucrado, no solo en el Partido Demócrata, sino en un partido comunista. Entonces, obviamente esto hace que no sea descabellado sugerir que Crimson aprovechó la oportunidad de tratar a Marilyn y estar cerca para sacar información que pudiera perjudicar a los Kennedy. Ok. Sí, o sea, ahí ya entendemos que no solamente es el tema clásico de un amante, ¿no? No es solamente esto, o sea, sí, es un tema clásico, pero tienes un agravante, o sea, no eres moza de cualquiera, eres moza del presidente más importante del mundo. Y las personas que empiezan a estar alrededor, pues empiezan a tener también roles muy importantes. Porque Mm, pasa que una conversación que tuvo Marilyn con su psicólogo eh, le dice que Bobby Kennedy, el hermano, va a dar una fiesta de despedida porque él se va de viaje a Asia. Pero a Marilyn le preocupaba como que no tener la suficiente información de política para tener una charla fluida con ellos, ¿sabes? Como que te vas a rodear de un montón de gente, no quieres ser la típica rubia hueca. Entonces le dice, oiga, no sé qué voy a hacer. Entonces el doctor le ayuda y le escribe una lista de temas de conversación
pero más que para conversar, para empezar a preguntarle, como no, tú puedes preguntarle sobre asuntos políticos, por ejemplo, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, los derechos Y... civiles, la participación de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, imagínense, ya mm, esto es bastante sospechoso. Si bien podría decirse, no, es que él de verdad quería ayudarla. O sea, son temas demasiado específicos para preguntar. Y Grinson contrató a Murray, el ama de llaves, sin preguntarle a Marilyn de antemano. Esta aparte no era solo una ama de llaves, era una enfermera psiquiátrica entrenada. Él para después, como que, ¿cómo decir? Como justificarse, dijo que la había contratado para que alguien pudiera estar cercana a ella y de verdad darle como un auxilio en primera mano, como poder aconsejarla y darle una voz de aliento que no fuera como cualquiera, ¿sabes? Como una frase típica, sino realmente poder guiarla con las decisiones de su vida. Pero ya es muy raro que sea alguien, primero, que esté tan cercana a alguien que ya era sospechoso, y segundo, que tuviera como este entrenamiento y hiciera parte mm. de este partido, que de ella no se comprobó, pero sin embargo ya era bastante raro. Todo Claro, esto, lo que pasa es que siento que siempre se ha visto el punto de vista de Marilyn sabía algo de los Kennedy y por eso fue que la desaparecieron, pero este lado de la historia puede mostrar como ella se pudo haber enterado de cualquier cosa que estaba haciendo su médico o el ama de llaves Ujú. y tenían acceso mucho más fácil y aparte tenían la salida de, bueno, esta ya es la moza del presidente y sí, fue para donde todo el mundo miró. Claro, es un encubrimiento, digamos que más sencillo porque la mirada obvia es hacia a lo más llamativo y es, no, claramente, presidente, es por ser la moza. Y te pueden aquí, ¿sabes? O sea, la mayoría de conspiraciones internas que se van a hacer van a ser relacionadas con el gobierno, que es lo obvio. sí, y es que si bien, digamos, exacto, puede que el gobierno uno lo vea como el enemigo principal y no al psiquiatra, ¿no? Aquí les voy a adelantar una información, les voy a dar como detalles cortos para no extendernos porque hay un montonón de personas que empiezan a decir que llegaron unas ambulancias antes de todo esto que pasara, antes de que llegara la policía después lo descarta, hay un conductor de ambulancia que 20 años después dice, sí, 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 yo la llevé, de hecho ella no se murió en su casa, sino que se murió en mi ambulancia tratando de revivirla y entonces el psicólogo le da una inyección en el pecho de un líquido café. Entonces se dice que entonces ese líquido café no era un líquido café, sino que era adrenalina para tratar de revivirla porque ella realmente se estaba muriendo por sobredosis y él trató de rescatarla y, y no lo logra y entonces la ponen en su habitación para que parezca un suicidio y entonces empiezan a montar todo esto. O sea, es muy muy enredado porque ya empiezan a ver cosas que se descartan y una de las personas que declara esto después es puesta en prisión porque había hecho una cosa mala. Entonces dicen, no, 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 pues ese man, vea, es cero creíble, lo descartamos. Entonces se dice después que lo mandan a prisión para que su versión no sea como tomada en cuenta. Entonces empiezan a ver un montón de realidades ahí y empiezan también a descartarlas y empiezan también otras Ujú. personas que son conspiranoicos a decir, no, 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 no la descarten, lo que pasa es que este man lo ensuciaron. Entonces esto es muy, muy grande. Pero Claro, voy a es tratar de súper llevar, enredado. es muy enredado, pero voy a tratar de llevarlos hacia las cosas que sí que podemos empezar a decir, ok, desde aquí es más claro empezar a entenderlo. Hay algo que es muy importante aquí y es que la mayoría de las teorías rodean a un libro que tenía Marilyn, un diario. Hay un documento de la CIA que de hecho confirma este diario y se menciona conversaciones sobre jefes del crimen cubano, planes de la CIA para asesinar a Fidel Castro y también confirman que ella había amenazado en revelar lo que sabía de esto en una conferencia de prensa en represalia por lo que los Kennedy, porque ya no fue solo John F. Kennedy, sino todo el clan que la había Ujú. abandonado, que le había dicho como no, 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 ustedes y yo ya no podemos hablar. Entonces ella dijo como si ustedes me abandonan así, yo revelo todo esto. Entonces podría ser que Grinson, Engelbert y Murray, es decir, los doctores alrededor de ella y su ama de llaves, estaban realmente involucrados en un complot comunista para conseguir estos trapos sucios que sabía Marilyn sobre los Kennedy, sobre el gobierno. Imagínense que este diario era como un santo grial de material de chantaje y de poder político sobre Estados Unidos. Si lo tenían en Ujú. sus manos, tendrían una cantidad de influencia sobre quién era el presidente de Estados Unidos, sobre lo que era la CIA, el FBI, todo este poder
pero esta influencia iba a desaparecer si Marilyn llegaba a decir algo antes de que ellos lo tuvieran. Entonces por Ujú. eso se dice que tal vez los doctores fueron quienes, tratando de conseguir este diario, la mataron y lograron encubrir todo esto antes de que alguien pues supiera esta información. También factible, ¿no? O sea, Sí, Factible, bastante probable. factible. Y el tema de del médico, el médico inyectándole, llegando antes a la escena del crimen, luego todo esto, hay testigos oculares y está muy enredado con la teoría número 3, es que fue asesinado por orden de la familia Kennedy, porque es que hay un punto de inflexión muy grande. Les voy a contar qué es lo que pasa en esta teoría número 3. Hay un hecho que no se ha explicado muy bien, y es que Bobby Kennedy visitó la casa de Marilyn Monroe 2 veces esa noche. 2 Ok. veces la noche que murió en el 62. Luego él negó haber estado en la ciudad de Los Ángeles ese día. Sin embargo, hay testigos oculares y hay un registro de vuelo de su helicóptero. Entonces hay evidencia muy grande que lo relaciona con su visita. exacto. Y Ujú. digamos que esas cosas son lo que uno dice, aumenta la presión sobre la familia Kennedy. Claro. 2 veces en una noche en la casa de la fallecida. O sea, si tú le das esos indicios a un policía, a un investigador, o sea, por lo menos eres una pieza clave. No te estoy diciendo que eres culpable, pero eres una pieza muy clave. Te va a perfilar. Hay muchos Totalmente. testigos clave. Pasa que algo que yo no he tocado en esta teoría, y no vamos a meternos demasiado porque ya sería involucrar a muchas personas, hay una persona que realiza una cena que invita a Marilyn. Marilyn va a la casa de él, está un tiempo con ellos y luego dice, no, yo me voy a mi casa, y es cuando empiezan a suceder todos estos casos, y esta persona luego aparece en su casa. Ella se supone que es la última persona que llamó Marilyn Monroe. Ujú. Ajá. Luego él Es aparece en su casa. el esposo de la cuñada, entre comillas, ¿es? Creo que es él. Ok. Ujú. Que él termina en la casa de él, termina en la casa de ella, y hay unas teorías que dicen, sí, claro, él estaba ahí. Luego dicen, no, él nunca estuvo ahí. Yo, como no, yo solo tuve la llamada, pero se involucra mucho con la teoría que les voy a contar ahorita. Y es que, a pesar de la evidencia de que él sí estuvo ahí, todos los oculares clave negaron decir, todos los testigos oculares clave negaron Ujú. que Bobby Kennedy hubiera estado en Los Ángeles ese fin de semana. Sin embargo, obviamente lo que le digo, los registros del helicóptero, testigos probaron de que de hecho sí había volado a la ciudad en la tarde de ese 4 de agosto, y su presencia en la casa de Marilyn está corroborado por cintas de vigilancia grabadas por un investigador privado. Estas cintas de vigilancia son súper claves porque empiezan a ver cosas que aparecen y que mucha gente dice, sí, yo la escuché, esta cinta, está un registro, pero muchas de esas cintas de hecho desaparecieron después. Yo espero que en el documental de Netflix podamos escuchar algunas de ellas, y si ustedes nos están escuchando y luego en ese documental digan, carajo, ahí apareció, porque obviamente el poder económico que tiene Netflix para empezar a investigar es mucho, pese a que muchas de las cosas seguramente van a estar, yo creo que guiadas, ¿no? Hubo un documental de Sí. los Kennedy que iba a salir hace mucho tiempo, creo que en The History Channel, hace tipo como en el 2000, a ver, ¿qué año fue eso? Como 2013 creo, o 2000, no, yo creo que 2011 más o menos. Por ahí en esas épocas, entre 2011 y 2013 iban a sacar un documental y se le hizo un montón de publicidad y nunca salió al aire. Intervención. Mira, yo sí tengo Yo me súper acuerdo que claro esto que lo ese tipo de hablamos contigo, cosas. Jorgito, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya, Ujú. obviamente fue hace 10 años y seguramente se Sí. nos ha olvidado. Pero fue como, oiga, ¿qué pasó con esto? Y nunca lo Pues, sacaron. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? no, que claramente hay un tema de protección, incluso puede ser estatal, ¿no? Porque hay información, volvemos al punto de la información sensible. Es la moza. Sí, Aquí Claro. aquí se sabe. Y si sabía Bobby, cositas. exacto, si Bobby se está metido, Bobby Kennedy en este caso, es porque probablemente una de dos, lo está haciendo en pro de la reputación de su familia, guión el Estado. Ujú. Y claramente esto no lo puede tomar en manos propias el presidente de los Estados Unidos. Entonces tiene que cogerlo Otra alguien persona, aparte. claro, alguien aparte. Claro, bueno, habría que ver. Es necesario que el hermano del presidente lo haga, porque pues esto lo podría hacer cualquier agente, ¿no? Ujú. Sí, Pero Lo- Bobby Kennedy era cercano, podría ser Sí. una pieza
útil, ¿no? Entra, sale rápido porque es un amigo de ella. Yo les cuento algo que podría de pronto aclararnos esto, y es que resulta que todo esto pasa porque semanas anteriores John F. Kennedy y Bobby habían cortado todo contacto con ella, ¿no? Supuestamente. Pero Ujú. esto pasa porque el FBI genera un memorando que dice que Marilyn es un riesgo para la seguridad del Estado. Aquí hay una información importante, y es que ella viaja en un momento a México o a Nuevo México y se encuentra con una persona que es conocida como un comunista y tenía como cierto embrollo con Estados Unidos porque él vivía ahí cerca y Ujú. supuestamente estaba como escapando, y se dice que le reveló una información muy importante. Entonces esos son pequeños detalles que de pronto no vamos a ahondar tanto en ello porque es como algo que parece aislado pero que sin duda agrava el tema, y el FBI como que ya no se estaba metiendo en eso, y tal vez Bobby dice como, oiga, ya nos dijeron que nos alejáramos, pero estamos generando un problema que ya no es ni siquiera de él. Es como un problema tuyo como persona, porque tú fuiste tú quien la cagó, fuiste tú quien la invitó a hablar y empezaste a hacer un hueco cada vez más, más grande, más grande, más grande. El FBI te dijo, oiga, no se meta en esa vaina, y ahora es como que, ok, yo con mi propio poder político voy a tratar de solucionarlo, ¿no? Esa es como mi teoría. Yo creo que También. un Ujú. poco estuvo por ese lado. Bueno, el tal es que obviamente ella ya conocía mucha relación sensible, no solo por el presidente, sino por su hermano, y sin saberlo, se dice que ella pudo haber como revelado esa información, no solo al mexicano que yo les había dicho, sino en tantas reuniones a un comunista que estaba bajo vigilancia de la CIA. Mm. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer como informes de tanto el FBI como de la CIA que dice, oiga, vea, esta vieja aparentemente habló con este man y pudo haberle eh, dado información que era sensible, o incluso se dice que se la dio. Entonces, como ya sabemos, Marilyn había amenazado a la Casa Blanca a decir, oiga, si ustedes no vuelven a hablar conmigo, yo Me llevo la pelota. revelo esto, sí, ya no juego con ustedes, más bien boto la pelota al patio del vecino que nunca la devuelve. Y le digo todo esto a los medios de comunicación. Entonces, ahí es cuando Bobby Kennedy visita la casa de Marilyn el 4 de agosto para convencerla de que dejara de llamar a la Casa Blanca, dejara de hacer esas amenazas, y las cintas de seguridad sugieren que él incluso sí la amenazó y le pidió como este documento, este diario que les digo, antes de que lo pudiera filtrar a la prensa. Ella se niega a dárselo y se supone que se produce un altercado físico que revelaría las marcas que tenía Marilyn en los brazos, en las piernas y en la cadera. Esto ya Ok. se los conté en la teoría anterior, ¿no? Entonces Sí. es cuando todas estas teorías se empiezan a entremezclar, y es que se supone que lo que sabemos es que ella se queda en su cuarto, realiza varias llamadas, pero hay un hueco en la historia que no les había contado y ahorita que se los voy a empezar a decir, y es que se supone que 3 personas llegaron a la casa de Marilyn: Bobby y 2 hombres más. Uno de ellos lleva material negro como de médico. Esto Ujú. está documentado por varios testigos que son los vecinos y que empiezan a contar todo lo que les digo a las ambulancias. Ujú. La evidencia que tenemos es que entre esas 10, 10:30 de la noche, una de las cintas de vigilancia que les comenté de este investigador graba que Marilyn siguió a Bobby y a los 2 guardias a la casa de invitados, donde ella en un archivador guardaba su libro. Bobby ordena a los 2 hombres que leyeran algo para calmarla, y queda grabado en audio un sonido como de asfixia, mientras al que se supone le están dando unos sedantes a Marilyn. Esta cinta no forma parte del registro público, obviamente está archivada, pero todo esto está recopilado por personas que dicen haberla escuchado. Pero Ujú. encaja con 2 cosas clave en la evidencia de la historia. Por un lado, los testigos que dicen haberla visto. Por otro lado, lo que yo les había dicho de que llegan unas ambulancias alrededor de las 10 y notan unas dosis de droga administradas por inyección o enema poco antes de las 10:30. Y ahí es cuando se supone vuelven los médicos. Cuando ellos se van, vuelven los médicos, como que dicen que tratan de rescatarla, de revivirla. Entonces aquí es donde las dos teorías se enlazan, pero también se separan. Una es que Bobby mandó a matarla y ahí se muere. Ujú. Y Ok. realmente el médico llega y trata de salvarla. La Ujú. otra teoría dice que Bobby realmente trata de calmarla, no se muere, y el médico, el psicólogo, cuando le inyecta lo otro, dice, no, este es mi momento, voy aquí a realmente
Matarla. matarla. Entonces ahí Ujú. es lo que se dice, ¿qué le inyectó el médico? ¿Adrenalina para revivirla o algo más para tratar de matarla totalmente? Entonces, a la final, o sea, todo esto queda encubrido y todas esas evidencias que, Encubierto. Encubierto, sí. así que dije, encubrido, Encubrido. Encubrido. encubierto. Yo súper concentrado, pum, encubierto. Ay, me cortó el flow, güey, pero continúe. Perdón. Muy bien. Todo esto queda encubierto, pero la evidencia hace que sea innegable que hubo algo raro en la muerte de Marilyn. Todos mintieron en algún momento. Todos enterraron algún tipo de evidencia durante su investigación oficial. O sea, después se ha revelado un montón de cosas, pero en el momento, todas las personas, por motivos muy personales que parecen no estar guiados a una única verdad, estuvieron mintiendo, estuvieron cubriendo o ocultando algo. Se supone que sin relación, ¿no? Es decir, hay médicos, hay policías forenses, el ser conductor de la ambulancia que al principio no dice nada y mucho tiempo después empieza a decir cosas, el ama de llaves que había sido contratada por por el psicólogo, que ya es raro. Todos ellos conspiran para encubrir esta muerte. Y hay muy pocas figuras en el mundo que tendrían como el poder para silenciar a tantas personas. Pero seguramente una de esas figuras es alguien que estuvo en la escena de crimen y que no les había contado hasta este momento. Y es que en esa noche estuvo el fiscal general Robert Kennedy. Ah, caray. Otro Kennedy. Otro Kennedy. Otro Kennedy, pucha. Sin duda, cuando nosotros hablamos de las familias más poderosas del mundo, yo les nombré a los Kennedy, pero no la metí en toda la historia que les di, ¿sabes? O sea, como que no ahondamos en esa familia. Ujú. Pero recuerdo que se las mencioné y es justo por esto, porque era una de esas familias que si bien desaparece porque matan a John F., porque de alguna manera algo hicieron para cagarla, digo yo, ¿no? Aquí estoy teorizando. Sí. Algo tuvieron que haber hecho para que la desaparecieran del mapa, para que ya no tuvieran el poder que tenían, pero en ese momento muchos estaban metidos o sea, a ver, habían llegado a la presidencia, pero aparte estaba un fiscal general, estaba el hermano, estaban los cuñados, los esposos, estaban metidos con la mafia cuando hablamos del asesinato de John F. Y que habíamos dicho que tal vez uno de los, es como la teoría que más adeptos tiene, y es que tal vez uno de los mafiosos quería vengarse por algo que él estaba haciendo. Entonces, los Kennedy no estaban tan lejanos de poder encubrir un asesinato. Y No, es que para se nada. dice, El poder lo tenían. claro, y se dice que 7 años después, en el 69, la familia estaría bajo un escrutinio por manejo de un incidente de algo llamado Chappaquiddick, en donde Ted Kennedy condujo accidentalmente su coche por un puente y se precipitó al río. O sea, otra muerte 7 años después. Se supone que huyó del lugar y dejó a una joven atrapada, y que esto nunca se informó a la policía. Cuando se encontró el coche a la mañana siguiente, la joven obviamente estaba ahogada. Entonces Ted Kennedy iba en un carro, hubo como un incidente, se fue al río, él se escapó, pero una chica se murió y todo esto quedó encubierto. O sea, tras Qué el hecho visaje. tenemos antecedentes. Claro, aunque esto No pasó comprobados, pero después. antecedentes. Pasó 7 Bueno, años entonces después, tenemos pero mostrado. precedentes. Ujú, También. Pero esto demuestra el poder que tenía, ¿no? Futurecedentes. Ted no pasó ni un solo día en la cárcel. Ajá. Y obviamente hay todo un mundo ahí de entre dejar que alguien se muriera y ocultar la muerte de una de las personas más famosas en ese mundo, en este momento, Marilyn Monroe. Pero pues es prueba de que tenían un poder increíble. Ahora, Se les salía nada, de las manos. Sí. les voy a contar el bonus que les había dicho aquí rápidamente. Cuéntelo. Y es que un ufólogo, Steve Greer, dijo que Monroe fue asesinada por la CIA porque sabía la verdad sobre Roswell y planeaba revelarlo todo. ¿Qué? Este sí me tomó por sorpresa, güey. Sí, ese sí lo había escuchado. Este es Esa el era mi bonus. ficha. ¿Ah, sí? Sí. Pues se la ganaron, viejito. No creo. no, esa es mi apuesta, esa es mi apuesta. Ah, ok, listo. Trata que Greer había hecho un documental y él revela toda la verdad sobre la muerte, supuestamente basada en un memorándum que había clasificado la CIA. En la nota se afirma que Kennedy le dijo a Monroe que presenció evidencias de cosas del espacio exterior en la base aérea de Roswell.
Ujú. Entonces el ufólogo dice que, bueno, que en este documento en el que muchos creen que hay ovnis y que supuestamente se estrellaron y están ocultos, cuando F. Kennedy logró llegar al poder, le dijo a Marilyn, marica, ya me di cuenta de que algo está pasando. Bueno, le cuenta algunas verdades, ella todo esto lo deja por escrito, amenaza al presidente y le dice que si no vuelve a hablar con ella, lo que hemos hablado todo ese tiempo, ella en una conferencia va a decirle lo que fue y por eso fue asesinada. Lo que sabe, pues, va a decir todo lo que sabe y por eso fue asesinada. Ok. Bueno, esa sí no me la sabía y está bien loquita la teoría, güey. Esa sí está rara. Es un poquito No, rara, porque no tengo seguramente, pruebas, pero tampoco dudas. más allá de todo lo que podamos hablar aquí, sin duda había alguna información que ella tenía en este libro, ¿no? Sí, sí, total. Ahí había algo, güey. Podemos ir desde... es que John F. Kennedy no se lava los dientes antes de dormir. Información sensible. Ujú. O tiene información súper delicada del funcionamiento interno del Estado que le puede servir a los aliados del martillo y la hoz. Ujú. Sí, O sea, no importa qué tan grande y pequeño sea la razón, yo creo que estamos de acuerdo todos en la mesa de redacción que esto no tiene pinta de suicidio. No, por ningún lado. Había demasiadas cartas en juego. Ujú. hay otros temas muy importantes y es que en algún momento Kennedy se empieza a reunir con el que era el director del FBI y un año después es que es asesinado Kennedy y nunca pudo mover a esta persona del poder. Entonces fue después de eso, él renuncia, James Hamilton se llama, renuncia de manera abrupta, así como que dice, no, ¿saben qué? Yo me voy de aquí y todo el mundo dice como, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero se supone que Bobby Kennedy había aconsejado a él que renunciara y había como propuesto a otra persona para que tomara ese poder. Ok. O sea, esto lo hace mucho más oscuro. Ya hay temas que sobrepasan la muerte de Marilyn Lee, pero que tienen que ver durante los mismos años. O sea, Sí, muchas coincidencias. También hay que pensar que ese trabajo interno en muchos niveles, porque el mismo John F. Kennedy, si bien manejaba información sensible, al fallecer también hay un montón de sombras sobre su cadáver, decirlo directamente, porque él se nota que quería como publicar el modus operandi de su gobierno y esto claramente no fue de gusto de muchos. Entonces, pues opciones hay, pero lo que sí estoy seguro, siendo el menos conspiranoico del equipo, es que no fue suicidio. Esto No. sí, siempre lo he no fue pensado. suicidio. No fue suicidio nunca en la vida. ¿Cuál de todas las teorías? Difícil. Ahí están sobre la mesa y bueno, supongo que esperemos, quizás algún Es día nos muy enteremos, ¿no? difícil. Pero Se dice que Crimson incluso como que tuvo relaciones sexuales con Marilyn Lee y que a él lo la chantajearon con esta información para que les ayudara a matar a Marilyn Lee. Entonces ahí ya no sería él el actor intelectual, sino simplemente una ficha más. Entonces hay un montón de cosas que Bobby lo había amenazado, que es lo que les digo de lo de las ambulancias, que de pronto él incluso sí estaba haciendo bien las cosas y se le salió de las manos, no quería matarla, se le salió de las manos y tuvo que encubrir, porque él era alguien famoso, obviamente, tenía que ver con muchas celebridades en ese entonces. entendible. Y muchos alrededor de él, de Grinson. Entonces, Sí, hay harta tela por cortar. hay mucha tela por cortar. Bueno, igual mi apuesta va a ser a que ella sabía lo de Roswell. Sí, esa es una apuesta arriesgada. Yo voy más porque fue un tema interno de los Kennedy que dijeron ya. Bobby le dijo a John, hey, tu moza yo creo que se nos está saliendo de las manos. Hay que silenciarla. Yo creo dos cosas. Uno, Bobby sí estaba involucrado, más que Grinson. Segundo, ese día no se suponía que iban a matar a Marilyn. O sea, si hubieron tantas personas involucradas, es porque no había un único plan andando y seguramente lo que querían hacer no era terminar matándola, pero como habían tantos entes involucrados ahí, metidos en el asunto, la terminaron matando y todos terminaron con las manos sucias. Sí, tenían que actuar rápido.
Sí, o sea, yo digo como marica, alguien quería lograr esto, otra persona lograr otro, todos terminaron en el mismo día, en el mismo lugar, en una noche en la que sin querer queriendo la terminaron matando. Puede ser también. Es plausible. Listo. Y hasta aquí este episodio de Marilyn Monroe. Muchas cosas se quedaron seguramente por fuera. Por ejemplo, Marilyn Monroe toma este nombre porque Monroe era el apellido de soltera de su madre y Marilyn es porque un productor le recuerda a una actriz llamada también Marilyn Beale, creo que es el nombre, Marilyn algo, y desde ahí Ujú. nace este nombre. O sea, hay muchas cosas que se quedan, de pronto no tan importantes todas, pero cositas chéveres para saber. Bueno, Es así, true. o sea que así cerramos la muerte de Norma Mortensen. Ujú. Bueno, pues es una pena. Era bien, era querida, como decimos aquí en Colombia. Sí. Querida la Querida, chica. querida, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen alguna teoría, si saben algo, si quieren decirnos, oiga, sí, el vestido le quedaba bonito. Oiga, sí, yo no estoy de acuerdo con que sea la moza. O sí, yo también hubiera caído ante el nice guy que era John F. Kennedy, pues déjenlo en los comentarios y estaremos compartiendo las cosas más graciosas que nos lleguen, como siempre. Y muchísimas gracias por un nuevo capítulo. De mi parte, hasta luego. Se cuidan harto. Chao, chao. Dejen de no creer, crean. Se me olvidaba. Yo solo les dejo un saludito, y nos vemos en el próximo episodio. Besitos, besitos, chau, chau.